Hola a todos. Primero que nada, esperamos de todo corazón que tanto tú como tus seres queridos se encuentren muy bien de salud. El 27, 28 y 29 de abril te queremos invitar al Congreso Internacional Digital de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tocaremos temas de interés para entender, actualizarte y utilizar a tu ventaja para esta nueva normalidad. Sabemos que la pandemia nos ha internacionalizado desde una misma pantalla, por lo que tendremos diferentes horarios, según donde te encuentres, para que todos podamos disfrutar de esta semana desde cualquier parte del mundo. Hagamos de esta semana una semana de aprendizaje, de conversación y de nuevos comienzos. No te lo pierdas, es una semana pensada para ti y para todos. Toma en cuenta estas fechas y agrégalas a tu calendario. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Álvarez y soy el director internacional de GCB. Les doy la bienvenida al Congreso Internacional Digital de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con nuestro eslogan Cambiando el rumbo, mejorando las prácticas. Agradecemos mucho el apoyo de todos los que se han inscrito en este evento. Estamos hablando de más de 1,000 participantes durante estas 3 jornadas, de más de 20 países. Y también agradecer a los expositores, a los ponentes que nos apoyan de España, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de Costa Rica, de México. Gracias, por favor, aprovechen mucho este gran foro. Hoy iniciaremos la primera jornada, disfruten las ponencias y ya para empezar de inmediato le doy paso a Florencia para que nos apoye presentando a Marcelo, el primer expositor. Saludos y que lo disfruten mucho. Gracias, Francisco. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Silikovic. Soy la directora de operaciones de la oficina de Global Certification Bureau en Argentina. Les doy también nuevamente la bienvenida a todos en nombre de los directores de toda la familia de Global Certification Bureau. Antes de comenzar con la presentación de Marcelo Carbone, que estará dando la primera ponencia sobre seguridad vial en el sector de transporte de pasajeros y traslado de trabajadores, vamos a aclarar que la ponencia tiene una duración de 45 minutos y vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas de unos 15 minutos al finalizar la charla. De todos modos, van a poder hacer sus preguntas a lo largo de la presentación en el sector del chat o en el sector de preguntas y respuestas que verán en la plataforma de Zoom. Ahora sí, voy a presentar al licenciado Marcelo Carbone del Grupo Crescent. Marcelo es fundador y CEO del Grupo Crescent, es licenciado en Administración y magíster en Relaciones Económicas Internacionales. Amén de su rol directivo, se ha desempeñado como consultor en proyectos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la calidad, desarrollo de planes estratégicos, mejora y reingeniería de procesos. También es docente universitario en las carreras de marketing y administración de empresas. Cuenta con más de 20 años de actividad ininterrumpida y crecimiento constante, más de 400 clientes atendidos y sistemas de gestión implementados en 7 países. Grupo Crescent ofrece sus servicios desde sus oficinas en Argentina, Estados Unidos, España y Perú. Y algunos de sus clientes más
Importantes son Telecom, Coca-Cola, Swiss Medical Group, Unilever, Walmart, Veolia y Buquebus, entre otros. Muchas gracias. Marcelo, te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta introducción. Y para ir directamente sobre la presentación, me gustaría compartirles a todos mi pantalla. Ahí estamos, espero que ahora se esté viendo. ¿Sí? Florencia, ¿me podés ir dando feedback acerca de si estoy proyectando bien? Se ve Y quedo perfecto, tranquilo. Marce. Se ve Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ante todo, nuevamente, muchas gracias a GCB, muchas gracias a todos los participantes en este congreso. Mi ponencia en apertura tiene que ver, como decía Florencia, con la seguridad vial, los sistemas de seguridad vial, en principio ISO 39001, que es la norma de referencia, en transporte de pasajeros y trabajadores. ¿Por qué estamos yendo hacia el transporte de pasajeros y trabajadores? Dado que en este momento los sistemas de seguridad vial, más que nada a nivel latinoamericano, tienen que ver con el transporte de bienes y mercaderías, siendo que los bienes y las mercaderías no son tan importantes como las personas, a sabida cuenta de los problemas que tenemos en Latinoamérica respecto de los accidentes viales. De los accidentes viales, así como digo también de la pérdida de vidas de nuestra gente. En América Latina y el Caribe, como venía diciendo, hay ciertas severas deficiencias respecto de la seguridad vial que están orientadas principalmente a dos temas, la infraestructura y la cultura. En principio, en cuanto a la infraestructura, no contamos con una red de autopistas homogénea para todos nuestros países, ya que cada uno de los países cuenta con un nivel de inversión que es particular y que difiere entre un país y otro. Y por tanto, no hay una buena conexión de regiones o de ciudades principales dentro de un mismo país. Eso hace que exista una multiplicación de riesgos dentro de las vías o puntos negros, lo que llamamos nosotros black spots, que son aquellos sitios donde el peligro se presenta con una mayor probabilidad o con un mayor riesgo o impacto asociado. Ah, lamentablemente, en la última semana, estos últimos días, puntualmente en Argentina, tuvimos que vivir el fallecimiento justamente del ministro de Transporte de la Nación en una vía principal de la provincia de Buenos Aires, que es donde está nuestra capital. Esto, bueno, fue un accidente vial, en principio, no podemos decir que en este caso fue una responsabilidad de la infraestructura de la ruta, quizás también las condiciones en el manejo por parte de la persona, del ministro, no fueron las indicadas, o sea, después de muchas horas de trabajo se lanzó a la ruta y eso provocó que se accidentara y lamentablemente falleciera. Y esto también es un factor muy a tener en cuenta, ya que el riesgo de colisión, el riesgo de muerte o el riesgo de accidentes desciende mucho con el descanso y el, digamos, que recobre el conductor sus reflejos. Los reflejos son algo que, como ustedes sabrán y podrán entender, es crítico para la seguridad vial. Las autopistas, entonces, las ubicamos como un recurso, si bien muy poco explotado a nivel latinoamericano, muy poco desarrollado, son críticas para mantener la seguridad de todas las personas que se transportan o los medios que transportan personas entre principalmente ciudades o puntos económicos mayores. La reducción del costo del transporte asociado a la inversión necesaria para mantener una flota, por ejemplo, se reduce un 20% en promedio cuando se usan autopistas. Esto básicamente está determinado por la baja en el combustible que se usa dentro de un sistema carretero más desarrollado. Hoy en día, la logística terrestre es un centro de costos impresionante, es un centro de costos muy grande y que aportan al precio final de un bien mucho más componentes o componentes mucho más caros, más allá de los costos reales. Hoy en día transportar bienes es carísimo y si hablamos de personas, no solo es caro, sino que también es muy riesgoso en variable vida. Según datos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, más de 100.000 personas, y esto es un dato
terrible. Más de 100.000 personas en Latinoamérica y el Caribe pierden la vida en siniestros de tránsito. No es casualidad, sino que cuando hablamos de accidentes, el accidente siempre lo tomamos como un hecho previsible, o al menos que es susceptible de ser prevenido. Por tanto, el accidente es lo que debemos combatir aplicando acciones proactivas. Fíjense este dato. En todo el mundo, unos 50 millones de personas ingresan a salas de emergencia por lesiones de tránsito cada año. De esos 50 millones, 1.3 millones pierden la vida por dichos siniestros. La estimación de las Naciones Unidas indican que entre el 1% y el 3% del PBI total mundial se ve afectado por estos acontecimientos, estos accidentes, en los que unos 500 millones de dólares por año se gastan en todo el mantenimiento de esos problemas y esos accidentes que claramente podrían no haber ocurrido. El gráfico de la derecha nos da una pauta de, no solo en América Latina, sino en América Latina y Estados Unidos, cuánto sale para una organización tratar un accidente vial con un herido grave. Por ejemplo, en Brasil y Estados Unidos, el gasto de una empresa por un choque con un herido o con un accidente con un herido grave son $45.000 en promedio, en tanto que, por ejemplo, entre Perú y Argentina, ese valor se ubica entre los $37.000 y los 37.500. Ya les digo, son valores asociados al gasto de una empresa por el tratamiento de un accidente con un herido grave. Este costo incluye el factor humano, los gastos en salud, los costos administrativos, el ambiente llegado, por ejemplo, si hay un accidente entre un auto particular y un camión de transporte de combustibles, justamente el derrame de combustible va a tener un impacto ambiental que también está dentro de ese promedio de tratamiento. Es muy importante entender cuánto nos sale a nosotros o a las empresas un siniestro vial sin entender que el riesgo más importante o el costo más importante está justamente en la pérdida de vidas humanas. Si vamos a hablar directamente de lo que es ISO 39000-2012, podemos decir que está dentro de nuestro paraguas de normas principales o de normas evolucionadas, que deriva de ISO 9001-2015, aunque es anterior. ¿Por qué decimos esto? Porque claramente la ISO 39001-2012 adopta la macroestructura de las normas evolucionadas en función de la revisión de ISO 9001-2015, pero 3 años antes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que venía trabajándose en toda esa estructura muchos años antes de ese 2015 en cuanto a la emisión de esta nueva norma. Dos cosas a decir de esta norma. Primero, el ciclo de mejora, al igual que todas las normas evolucionadas, es adquirido por 39001 y que posee un fuerte vínculo, al igual que ISO 45000 e ISO 14000 en esta tríada de normas principales, un fuerte vínculo con la gestión de requisitos legales. Es muy importante tener una matriz legal sólida asociada a la implementación de ISO 39000 en cualquier sitio. Si no tenemos una matriz sólida que también tenga que ver con, a nivel interno dentro de un país, la diferencia de legislación entre regiones o entre provincias, esa matriz va a estar incompleta, ¿sí? Eso es algo que debemos tener en cuenta y esta presentación está orientada hacia esos factores que debemos tener en cuenta relacionados con cada tipo de transporte en función de que sean públicos o privados, como ya lo veremos a continuación. Bueno, uno de los puntos fuertes de la norma es la obligación para las organizaciones de fijar, medir y gestionar sus objetivos en seguridad vial. Y esto muy relacionado con un tablero de control normal, como todos conocemos dentro de nuestros esquemas normativos, pero en el caso de la seguridad vial tiene que tener muy en cuenta cuáles son los factores de desempeño en seguridad vial que la empresa debe determinar para controlar sus procesos. Estos objetivos de seguridad vial los construimos claramente como una acción de mejora continua, porque lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona ni se mejora. Por eso es que dentro de todo el combo de requerimientos principales, quizás uno de los más importantes, amén del control de riesgo de seguridad vial, es la medición de la performance.
La seguridad vial, ¿sobre qué aplica? Normalmente sobre todos estos rubros principales. Primero, la logística de bienes, los sistemas de tránsito general dentro de determinadas jurisdicciones que pueden ser aplicados por la autoridad o en el caso de ser una jurisdicción pequeña y privada, como un barrio privado, sería aplicado por sus propios vecinos o el comité de vecinos. El transporte de personas, tanto privados como públicos, y los sistemas de tránsito interior, como por ejemplo adentro de algunos complejos industriales. Dentro de esos complejos, dependiendo de la complejidad del transporte, tanto de materia prima como de producto, existen en mayor o menor medida riesgos inherentes a la puesta en operación de una unidad de transporte. Por eso es que se tiene mucho cuidado en los sistemas de tránsito interior dentro de plantas industriales. Ahora, atacando directamente al transporte de personas, nosotros tenemos dos ámbitos muy particulares y muy diferenciados, lo que es el transporte privado de personas y el transporte público de personas. Cada uno de estos dos ámbitos nos va a entregar, por lo general y normalmente, riesgos distintos en función de las actividades y en función también de las cantidades de pasajeros y recorridos que ese transporte realiza durante el día. En cuanto al transporte privado de personas, tenemos algunos transportes que son más masivos que otros, como contraparte de algunos que son más individuales, como por ejemplo, en caso de los charters corporativos o transportes escolares, se transporta en una sola unidad a muchas personas. En el caso de remises, el remis por lo general transporta a un grupo muy pequeño de personas porque son autos particulares o automóviles, digamos, no pueden transportar masivamente a personas. En caso del transporte público, sí estamos hablando de una masividad creciente, porque por lo general son unidades vehiculares mucho más importantes y están preparados para un flujo de personas mucho más grande. Ahora, si nosotros enfocamos al transporte privado, sea por el transporte escolar, los remises o los charters, hablamos de que tenemos una base de macroestructura común en cuanto a los riesgos que se tratarán. Tenemos que hacer cuidado de la integridad física de los pasajeros, cuidado de la seguridad patrimonial y gestión de riesgo asociada a justamente lo privado, no así lo público, aunque desde el punto de vista de la traza de un servicio de transporte, tenemos que tener en cuenta que por más que el transporte sea privado, las áreas por las cuales se circula son públicas. Por eso hay que tener muy en cuenta lo que tratamos como los black spots, que sean paradas no permitidas o sitios de riesgo exacerbado. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora, vamos a empezar a analizar lo que es cada uno de los tipos de transporte en función de los riesgos inherentes y de algunas recomendaciones que creemos necesario realizar a fin de armar sistemas de seguridad vial más confiables y más sólidos, siempre teniendo en cuenta el tipo de transporte y el tipo de pasajero. Vamos a hablar de transporte de escolares. El transporte de escolares, nosotros sabemos, es hoy por hoy para cualquier persona, dado que sus hijos van dentro de ese transporte, una cuestión crítica a tener en cuenta. También por el tipo de pasajero, el transporte escolar es muy particular, tiene cuestiones muy particulares a tener en cuenta que son indirectas a, por ejemplo, la conducta de manejo de un chofer. Esas condiciones a tener en cuenta son las siguientes. Primero y principal, atender muy puntualmente a cuáles son los puntos negros, sean paradas no permitidas o aquellos sitios donde hay mayor riesgo. Ya lo pondremos en cuanto a paradas definitivas en rojo más adelante. Segundo, hay que cuidar la integridad física en el interior del vehículo. Esa integridad física de los pasajeros menores de edad, que muchas veces toman actitudes temerarias adentro de un transporte, puede afectar indirectamente a la seguridad vial porque pueden distraer al conductor y hacerlo tomar acciones imprudentes en la conducción. Por otra parte, hay que asegurar en la menor cantidad posible, las paradas intermedias. Tengamos en cuenta que un transporte de escolares
que normalmente pasa a buscar a los niños por sus domicilios, tiene determinada cantidad de paradas intermedias, generalmente asociada a la cantidad de pasajeros que sube. Entonces, es más seguro una ruta, una traza de transportes escolares, cuanto menor sea la cantidad de alumnos para los cuales se para a recolectar. ¿Sí? Recolectar es una manera de decir, se para a subir a esos alumnos en cada uno de sus domicilios. Por otra parte, estos son subidas de los niños al transporte a medida que se va yendo hacia el punto de destino o volviendo hacia sus domicilios. Pero ese punto de destino es un sitio rojo. ¿A qué llamamos un sitio rojo? Llamamos un sitio rojo a un sitio de peligro que no podemos evitar. La parada definitiva del transporte escolar se realiza en la escuela, en la entidad educativa. Entonces, ese sitio no puede ser evitado, pero asimismo, ese sitio, en el momento en que estamos bajando los alumnos, tiene una gran cantidad de tráfico, de peatones, normalmente, y de otros vehículos, por lo cual, en ese punto de parada definitiva, el riesgo sube sustancialmente. Por otra parte, si tenemos alguna de estas condiciones que nos va a ayudar en nuestra seguridad vial, es que la formalización de la ruta es fácilmente realizable para un transporte escolar. O sea, todas las paradas en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la progresión y en cuanto al tiempo de parada, pueden ser formalizados en un transporte escolar. O sea, a quién pasaremos a buscar primero, por qué tipo de ruta lo pasaremos a buscar, podemos fijar esa ruta en forma crítica y digamos, definitiva, podemos decir cuánto tiempo tomamos en la espera de ese alumno en la puerta de su casa. Esas cuestiones hacen a la seguridad vial siempre. Por último, en el caso de transporte de escolares, tenemos una recomendación fuerte: elevar el control de cabina. Y esto tiene que ver con la integridad física de los niños adentro del vehículo. Elevar el control de cabina, elevar el control de lo que hacen los niños adentro de la cabina, minimiza la pérdida de atención, como dijimos antes, por parte del chofer. Por tanto, hay ciertas actitudes o ciertas, digamos, conductas, no quiero decir temerarias, pero sí quizás un poco más con un poco menos atención en la ruta, si el chofer, digamos, está atendiendo al control de la cabina. Por tanto, si puede haber una persona específica para controlar la conducta de los niños en cabina, eso va a redundar en una conducción más segura por parte del chofer. Hablamos de remises corporativos. Remises corporativos o remises particulares, dependiendo de cuál sea el giro de la empresa. Los remises corporativos, como dijimos, tienen una menor cantidad de pasajeros, pero también tienen la posibilidad de que, al ser un viaje de mediana distancia o muchas veces de larga distancia, tenemos casos en Argentina con empresas certificadas de remises que quizás hacen en un día 300 kilómetros de ida y 300 de vuelta para trasladar a ciertos pasajeros. En esas rutas largas, lo que se establece en la normalidad de las condiciones, que no quiere decir que esté bien, es una relación de diálogo de ida y vuelta entre el pasajero y el chofer. No en todos los casos, pero suele pasar. En este caso, donde hay un diálogo de ida y vuelta y hay una atención parcial del chofer hacia la necesidad o conducta del pasajero, también puede haber una reducción de la atención en la ruta. Más allá de que esa ruta por lo general es variable, porque no podemos fijar para nada cuál sería la trayectoria de un auto al cual le dan el destino en el momento de contratar el servicio. Entonces, la dificultad en la formalización del recorrido habla de un recorrido variable y habla de mayor necesidad de formalizar el riesgo de ruta por otras variables que no sean la traza del recorrido propiamente dicho, sino los lugares por donde pasarían o los sitios en cuanto a afluencia de personas o a la población en general. Eso también son cuestiones que deben tenerse en cuenta cuando uno determina cuál es el riesgo de quizás no una ruta, sino una localía, ¿sí? O una región. Volvamos al tema del chofer.
hay que reducir en la medida de lo posible la interacción entre el pasajero y el chofer. ¿Por qué? Porque esa interacción puede traer riesgos asociados a la falta de atención en el camino, la falta de atención en la vía. Tenemos que tratar idealmente de que no haya detenciones en la vía, pero muchas veces esto depende del pasajero y no así del chofer, cuando el pasajero exige que se tomen paradas intermedias. Las paradas intermedias también pueden traer cierta cantidad de riesgo si son paradas intermedias formales o en lugares que esté con riesgo controlado, eso reduciría el riesgo global de la operación. Ahora, dado que nosotros no tenemos en operación para este servicio ni una combi, ni un ómnibus, sino un auto, el hecho de estar transportando a un pasajero en un auto supone una facilidad de manejo para el manejo defensivo de esa unidad. O sea, existen ciertas condiciones del vehículo que hacen a que sea más dominable y por tanto que si el chofer está enfocado en la ruta pueda tener mayor previsibilidad y manejar en forma más segura. Nuestras recomendaciones para los remises corporativos a particulares son varias. En principio, minimizar, como dijimos, la interacción entre el pasajero y el chofer. Segundo, realizar la planificación por tipos de recorrido y no por ruta específica. O sea, tipo de recorrido me refiero a si es un recorrido urbano, si es un recorrido suburbano, si es un recorrido eminentemente de autopista o si usa calles interiores de ciudad. En tercer caso, la tercera recomendación es realizar un énfasis especial en la frecuencia de mantenimiento de unidades, dado que muchas empresas de remises suelen tomar a los choferes y sus unidades como unidad tercerizada, como unidad de prestación de servicios tercerizada, pueden llegar a tener pérdida de información en cuanto al manejo de unidades o al menos pérdida de la formalización en el mantenimiento de unidades. Tenemos que tomar con algunos conceptos de ISO 9000, en este caso, al mantenimiento de unidades como parte de un servicio crítico tercerizado, al igual que tercerizamos la unidad, y estar todo el tiempo revisando cuál es el estándar de mantenimiento de las unidades y cómo se responde, tanto chofer como unidad, a el estándar requerido. Vamos a hablar de charters corporativos. Un charter corporativo sabemos que no puede, casi nunca, en condiciones normales, transportar a más de 15 personas, 20 personas como mucho. También el charter corporativo lo que tiene es una ruta de recolección, entre comillas, de personas y devolución de esas personas al sitio donde han sido levantados por ese transporte para ir a su puesto de trabajo. ¿Esto de qué nos habla? De que la ruta de ida y vuelta al puesto de trabajo o al lugar de trabajo no debería variar considerablemente. Por tanto, tenemos que tener atención a lo que serían las paradas no programadas, tratar de no tener paradas no programadas, aunque estamos hablando de que en este caso el transporte es más masivo, no estamos hablando de un remis, sino donde va una o dos o tres personas, sino un transporte mucho más grande de hasta 20 personas. Por otra parte, tengamos en cuenta que la circulación, tanto de ida como de vuelta de estas unidades, se realiza en picos de tránsito, en momentos de pico de tránsito. Por tanto, se puede entender que las combis tienen un mayor riesgo en circulación de lo que tienen los autos de remis. Por otra parte, dentro de las combis hay una posibilidad de eludir sitios de transbordo congestionados. A las personas, por lo general, hay que pasar a buscarlas por sitios de transbordo que no tengan tanta afluencia de público normal o de transeúntes, porque eso elevaría en esos transbordos el riesgo de, por ejemplo, arrollamientos. Y por otra parte, no tanto como los autos particulares, pero las combis, en contra de otro tipo de transportes más grandes, tienen una buena capacidad de manejo defensivo. O sea, son unidades más maniobrables, como dije recién, sin llegar a la maniobrabilidad de un auto, pero sin perder tanta maniobrabilidad como un ómnibus de media o de larga distancia. La recomendación en este caso
para las combis es elevar el control de cabina, al igual que en los micros escolares, para minimizar la pérdida de atención. En muchos casos, al igual que en los remises particulares, y por la frecuencia de transporte, se entablan relaciones de afinidad entre los pasajeros y el chofer. Eso hace que el chofer, tarde o temprano, termine perdiendo atención en la ruta. Entonces, ¿qué se recomienda? Minimizar la relación, minimizar la interacción entre los pasajeros y su chofer habitual. Que los pasajeros entiendan que la pérdida de la atención del chofer y la puesta en riesgo de sus propias vidas depende de qué tan alta querramos hacer nosotros la interacción con el chofer. Y, por tanto, viceversa, el chofer entienda que no debe prestarse a discusiones adentro de la cabina o comentarios adentro de la cabina que le saquen atención a la ruta. Vamos al transporte público urbano. Urbano dentro de una ciudad con recorridos cortos, con recorrido totalmente sin variaciones, porque si algo uno entiende de un recorrido público urbano es que las rutas y las paradas están totalmente establecidas y son rígidas. Esto nos ayuda, por tanto, a establecer una ruta que nos permita analizar el riesgo más puntillosamente, con más con más detalle, digamos, ¿no? Pero por otra parte, también sabemos que la elevación del riesgo va a sufrir dos cambios. En principio, cuando entre y salga de áreas metropolitanas muy pobladas. Y por otra parte, en el caso de que una unidad transite en horarios pico y otra unidad no transite en horarios pico, el riesgo va a ser mucho mayor claramente en horario pico. ¿Por qué? Porque se nos dificulta el manejo defensivo, porque suben los riesgos de arrollamiento y colisiones, y porque no podemos eludir en esos horarios pico ciertos sitios con alto riesgo comunitario, como por ejemplo en nuestro transporte público, los hospitales, las escuelas, los sitios como los bancos con alta afluencia de público, y cuando hay alta afluencia de público, lo que se multiplican son las conductas inconvenientes para el mantenimiento de tanto la atención en la vía como la, digamos, la minimización de los riesgos al volante. Entonces, en este caso también las recomendaciones son varias. Primero, integrar el análisis del contexto variable en horarios y frecuencias. Eso tiene que estar dentro de un análisis de riesgo en ruta. Segunda recomendación, minimizar el riesgo en sitios de concentración comunitaria. ¿De qué forma se realiza? Tratando de eludir, en el caso de ser posible por el tipo de traza, esos puntos de concentración, ¿sí? O en el caso que no se puedan eludir, elevar la capacitación de los choferes para que en ese momento tomen determinada conducta de manejo que sea compatible con la eliminación del riesgo en el entorno o del riesgo hacia el entorno de una conducta, no quisiera decir de manejo indebida, sino que no esté preparada para las contingencias. Una tercera recomendación, monitorear la utilización de sustancias indebidas. Lamentablemente, la utilización de sustancias indebidas en transporte público es algo que debe monitorearse, pero que es difícil de hacer. Quizás en transporte público urbano sea más difícil de controlar que en transporte público interurbano, ya que en el caso de haber dos choferes o más de dos choferes a veces en el transporte público interurbano, entre los choferes pueden estar cuidándose de no utilizar sustancias indebidas o de alertar ante el uso de sustancias indebidas. Esto quiero ser muy enfático con el uso de sustancias. Es algo muy difícil de medir muchas veces, es algo muy difícil de tratar también, es algo en lo cual los gremios de choferes hacen mucho hincapié con sus propios, digamos, choferes asociados al gremio, pero que depende mucho de la condición de la persona, psicológica principalmente, que los lleva a, digamos, a utilizar esas sustancias indebidas que ponen en riesgo no solo su vida, sino la vida de todos aquellos que están dentro del transporte. En cuanto al transporte público interurbana de media distancia y larga distancia.
tenemos que tener en cuenta que también son rutas fijas, tenemos que entender que las variaciones sustanciales no se producen durante el manejo, durante el uso de la ruta fija, salvo que en el contexto como una manifestación, como un choque anterior, como una parada de policía, sí van a afectar a la variación o van a producir variaciones, pero no es lo normal. Por otra parte, cuando hablamos de transporte público interurbano, hablamos de posibilidad de uso de traza caminera por fuera de los centros urbanos, sea ruta o sea autopista. Cuando eso pasa, al estar por fuera de centros urbanos, la ruta o autopista lo que hace es restringir el riesgo o acotar el riesgo, ¿sí? Por tanto, en cuanto a los accidentes viales, este tipo de vehículos son más seguros. Por otra parte, en cuanto a la exigencia física y de atención al conductor, es menor en media y larga distancia porque hay más de un conductor en viajes largos. Entonces, podemos entender que los conductores deben estar alternándose entre ellos como para que la fatiga, por el caso, no sea una fuente más de riesgos en la traza. Y por último, tenemos que tener en cuenta que el monitoreo continuo de aspectos actitudinales en conductores reduce los factores de riesgo. ¿Y a qué me refiero con aspectos actitudinales? Hay hay choferes, en contra de otros, que son más proclives a acciones más riesgosas conduciendo. Por ejemplo, hay conductores que pueden ir más frecuente a mayor velocidad, más frecuente con mayor necesidad de rebasar a otros vehículos. Entonces, esos aspectos actitudinales, así como, cuidado con esto, la utilización de sustancias prohibidas, forman parte de aquello que debe ser medido por los responsables del servicio. También en este caso tenemos 3 recomendaciones que son muy fuertes. Primero, capacitar muy fuertemente a los choferes acerca de los descansos. No dar posibilidad de que no se descanse. No dar posibilidad de que no haya alternancia entre los choferes. Recomendación número 2, planificar paradas en ruta solo si son necesarias y en sitios controlados, ¿sí? En sitios donde sea parada normal, pero no parada normal demasiado masiva, porque por más normal que sea, cuando es muy masiva o hay muchas unidades, esas paradas también pueden tener un riesgo inherente. Y por último, última recomendación, mantener la circulación fuera de la traza urbana siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque estas unidades que son muy grandes, cuando entran a la traza urbana, hacen o predisponen al riesgo en la conducción, ¿sí? Porque son difíciles de maniobrar, porque son difíciles de dirigir, difíciles de doblar. Entonces, es por eso que, teniendo en cuenta esta cuestión, en los tiempos más modernos, todos los puntos de transbordo o terminales se están poniendo sobre traza principal, sobre ruta principal, con entrada y salida más cómoda, o sobre autopistas. Entonces, ya tratando de concluir, una correcta determinación y tratamiento de los riesgos a la seguridad vial redunda en un beneficio para la organización, sus integrantes y la comunidad. Todos tienen que beneficiarse del tránsito ordenado y con menor cantidad de accidentes. La organización, dado que va a tener menos problemas patrimoniales, menos problemas legales y menos problemas, digamos, derivados de la mala conducta, tanto de los planificadores como de los choferes. Ahora, en cuanto a la comunidad tiene que verse muy beneficiada por, digamos, las mejores conductas de manejo de los choferes que hacen a su transporte. Por otra parte, es muy importante garantizar la operación de los equipos y vehículos, cómo asegurar las mejores prácticas en seguridad vial. ¿Por qué? Porque el riesgo puede darse por una mala conducción, así como puede darse también por un mal estado de conservación de los vehículos. El mal estado de conservación es lo que no se ve en cuanto a seguridad vial y puede predisponer a un accidente en cualquier momento de la prestación. Por otra parte, ese análisis de riesgo en operación debe compartir su base con el análisis de riesgo de la seguridad y salud de las personas en el lugar de trabajo, que en este caso es una unidad de transporte, ya que una persona que no está trabajando cómoda o que en una unidad
presente problemas de salud, puede sacar la atención normalmente, puede traer consecuencias graves normalmente a la seguridad propia del pasajero y de la comunidad por donde se transporta este pasajero. Por último, la planificación correcta del ruteo con sus riesgos. El ruteo entendemos que es la fijación de una traza y el análisis de riesgo de esa traza. Debe incluir las particularidades del camino, las condiciones e infraestructura caminera, cercanía de sitios rojos, o sea, con alto riesgo de parada por circulación de personas, por circulación de otros transportes, por ejemplo, o vehículos, y la existencia de paradas prohibidas, entre otros factores críticos. Hay que tener muy en cuenta que estas paradas prohibidas pueden ser determinadas en función del riesgo puro de la parada o cuestiones legales mandatorias, digamos, del tipo legal, que nos marcan que en ese punto no puede parar un transporte, ni un vehículo. Ahora, esperamos normalmente que la seguridad vial redunde en una mejora sistemática, sostenible, normalizada de las prácticas generales de conducción. Las prácticas generales de conducción son aquellas que o nos previenen del riesgo o lo maximizan. Hay que tener cuidado con eso. Una práctica buena minimiza el riesgo. Una práctica mala multiplica por mucho el riesgo, ya que lo que tiene que hacer como responsabilidad un chofer es minimizar el riesgo, no maximizarlo en función de muchas otras personas que pueden no estar al cuidado del riesgo en una traza determinada o en un punto de detención determinado. Por otra parte, también es esperable que se reduzca sensiblemente los riesgos a la vida e integridad de las personas, tanto que están tomando el servicio, como a los trabajadores que hacen el servicio, como a aquellas personas que se verían indirecta o directamente afectadas por el tránsito de la unidad con pasajeros por sus puntos de tránsito normal, el tránsito comunitario. Por ejemplo, una persona que espera un transporte en una esquina, tiene igual riesgo de aquella persona que espera cruzar la calle en la misma esquina. Por tanto, si reducimos los riesgos de la vida de la persona que espera, también vamos a reducir el riesgo de la vida de la persona que cruza. Por tanto, ante una mala maniobra, también podemos estar reduciendo los riesgos de la vida del chofer y de los pasajeros. Por otra parte, otra meta esperable es la protección de los bienes físicos de las organizaciones, sea bienes directamente propiedad de las organizaciones o propiedad del cliente que le pide a las organizaciones que transporten esos bienes físicos. Todo esto es lo que se llama cuidado patrimonial o protección patrimonial dentro de la seguridad vial. Esperamos también, o es una meta esperable, que se disminuya sistemáticamente y gradualmente los costos asociados a la falta de seguridad vial, como por ejemplo primas de seguro, reposición de unidades, juicios laborales, civiles, etc. Como vimos al principio, lo económico no es un costo oculto de la falta de seguridad vial, es un costo principal también de la falta de seguridad vial, aunque, como dijimos anteriormente, nuestro costo principal es la vida y la seguridad de las personas. Las organizaciones no deben desentenderse de la cantidad de digamos, resultados negativos en lo económico que un mal desempeño vial traen asociados. Y por último, ante todo y por sobre todo, cuidar la vida de nuestros pasajeros, de aquellos que confían en nosotros, de nuestros propios trabajadores, etc. No olvidemos también de que si se establece un recorrido dentro de una comunidad o de una, digamos, de una ciudad muy poblada, tenemos que tener en cuenta que el cuidado de la vida debe extenderse a transeúntes, a otros choferes, a todos los actores de una vida comunitaria, ¿sí? Por tanto, la seguridad vial se hace desde la empresa y se proyecta hacia la comunidad. Tengamos en cuenta cada uno de estos transportes de pasajeros, sean públicos o privados, y esas recomendaciones como para armar y administrar un sistema de seguridad lo más eficiente posible, porque si así lo hacemos, cuidaremos la vida de todos, y la vida
es lo único realmente importante que tenemos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haberme escuchado y en este momento abrimos nuestra ronda de preguntas. Florencia, ¿me vas a asistir? Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marce. Antes de que nada, aclarar, hay algunas personas que están consultando sobre el registro de la asistencia y se hace automáticamente a través de la plataforma, así que eso no tengan ningún problema. Los invitamos obviamente a que sigan conectados en el resto de las ponencias. Y ahora sí, vamos a algunas preguntas que han surgido. Hernán Navarro pregunta, ¿por qué no se cuenta con análisis o matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo en el aspecto vial? ¿Existe una difusión de estrategia de prevención? A ver, en principio, si estamos hablando de políticas públicas, ¿sí? Si a esto Hernán se refiere, justamente aquellos responsables de las políticas públicas, nuestras autoridades deberían difundir este tipo de información, pero así como nosotros estamos definiendo o difundiendo este tipo de sistemas de seguridad vial en las empresas, ¿sí? También deberíamos requerirlo a nuestras autoridades. Entonces, al menos desde mi conocimiento como profesional, desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista gubernamental, no se propone una matriz de identificación de riesgo y evaluación en el aspecto vial desde el gobierno hacia los particulares o desde el gobierno hacia las empresas. ¿Sí? Nosotros podemos decir que a nivel general el gobierno tiene de alguna forma conocimiento de cuáles son los riesgos asociados a una traza. Es que a veces no es demasiado conveniente difundirlo. ¿Por qué? Porque el riesgo inherente a esa traza también tiene muchas veces que ver con problemas de infraestructura de las cuales esos gobiernos son responsables. Ahora, hay muchas entidades, muchas ONG, muchas organizaciones del tercer sector que están constantemente difundiendo es el cuidado de las trazas, el riesgo inherente a las trazas, pero no lo hacen en forma, digamos, formal como lo pediríamos desde un sistema de seguridad vial. Entonces, sí se puede recolectar toda esa información y dado que nosotros seremos quienes construyan los sistemas de seguridad vial, nosotros fijarnos de qué manera incluimos esa información adentro de nuestros propios análisis de riesgos, desde nuestros propios análisis de riesgo en ruta o de la matriz de identificación de peligros y análisis de riesgo en procesos asociados a la ruta. ¿Sí? Esta era la primera parte de la pregunta de Hernán. Ok. Luego, Hernán también pregunta que según los análisis, ¿en cuál existe eventos no deseados en transporte público o privado y por qué? Bueno, desde mi punto de vista como profesional, los eventos no deseados tienen dos instancias en particular. La instancia de el entorno hacia el chofer y del chofer hacia el entorno. Digo chofer y hablo de una unidad de transporte, ¿no? La unidad de transporte es el chofer y su unidad, ¿sí? Son el servicio en sí mismo. Ahora, si enfocamos desde el entorno hacia la unidad, estos eventos no deseados pueden ser, por ejemplo, un choque previo en una autopista que nos hace desviar, o puede ser una conducta temeraria de conducción de una persona que está compartiendo la vía con nosotros y que no podemos prevenir. Por eso se usa en muchos casos, digamos, el manejo preventivo, ¿no? Para capacitar a los choferes. Ahora, desde el punto de vista inverso, de la unidad hacia la comunidad, eventos no deseados serían, por ejemplo, paradas no programadas o inclusive conductas de manejo impropias desde la unidad hacia la comunidad. Ahora, ¿existe ese análisis? ¿Ese análisis está formalizado? Desde el punto de vista público no está formalizado. Al menos no que yo conozca, no existe una formalización de eso. Ahora, desde el punto de vista privado, existe la formalización cuando hay un sistema formal, como por ejemplo aquellos implementados y certificados con ISO 39001. ¿Sí? Esta es la segunda parte de la pregunta de Hernán. Espero estar respondiendo correctamente. Bien. Bien, muchas gracias, Marcelo. Luego, Gustavo Arias pregunta
¿cómo se considera dentro de este aspecto las normas de seguridad de los vehículos vendidos en la TAM? Por ejemplo, vehículos que no cumplen normas de seguridad, como en los casos en México, que exporta vehículos de 4 o 5 estrellas, pero en el mercado local con 0 o 1 estrella en índices NCAP. Sí, a ver, Gustavo, es un gran problema esto, porque estamos constantemente expuestos a una doble vara de los fabricantes hacia nosotros de las normas de seguridad en los vehículos. Todos nosotros sabemos que en España, más allá de que la infraestructura caminera es mucho más segura, también las unidades son mucho más seguras. Entonces, a ver, no hay mucho para hacer como aspecto de seguridad vial en este punto, porque los gobiernos son quienes homologan a las unidades de los vehículos. Entonces, para elevar la seguridad de los vehículos que se comercializan para el transporte en los mercados locales, los gobiernos deben elevar las características de seguridad requeridas para homologar un vehículo. Eso es algo que obviamente trasciende y por mucho nuestra responsabilidad puntual como empresarios, supongamos, como personas que están orientadas a mantener la seguridad vial como parte de un servicio. Ya es algo que, al igual que, como en otras preguntas, hablábamos de esquemas camineros, o mismo Hernán decía de destrucción de caminos sin prevención, esas son cuestiones que parten de los gobiernos y que los gobiernos deben asegurarnos. ¿Bien? Bien, con esto respondes a una pregunta de Ramón Sarapura que dice si haría falta alguna actualización en las normas de seguridad. Y bueno, por supuesto, creo que respondiste. Por supuesto. Estas especificaciones tienen que ir siempre en revisión y siempre en modificación. El tema es que cuando uno entra en legislación, sea municipal, provincial o nacional, existe un delay entre la necesidad y la respuesta. ¿Por qué? Por la propia burocracia del Estado y los tiempos de respuesta. Muchas veces las cuestiones importantes se ven solapadas por cuestiones urgentes que inclusive pueden no ser importantes. Entonces, ahí estamos nosotros dentro de un loop peligroso. Claro. Carlos Gregorio Lacos comenta si es recomendable colocar letreros en el interior del transporte indicando las prohibiciones. Sí, es totalmente recomendable. Es totalmente recomendable y es muy recomendable que, al igual que en los aviones y ahora en muchos micros de larga distancia, ómnibus de larga distancia se está usando, también se capacite al pasajero en normas de seguridad vial. En lo que el pasajero debe saber cuál es su participación en el mantenimiento de la seguridad vial, más aún en condiciones en las que existe una ida y vuelta de información posible o de interacción posible entre el chofer y el pasajero. Entonces, en ese caso, las acciones impropias o las acciones riesgosas provienen del pasajero y no del chofer. En ese caso, es muy importante estar capacitando a ambos. ¿Sí? La respuesta es definitivamente. Claro. Bien, y hay una pregunta de un espectador anónimo, Florencia, que dice, ¿la normatividad mencionada es a nivel nacional o solo aplica en qué país? A ver, la normativa es internacional. La norma ISO 39001 es una sola. Y los estados que normalmente, digamos, tomaron esta norma o la reconocieron, tienen entidades que las certifican en cualquier país. Perdón que me pareció importante responder a esto. Bien. Sharon Salazar Vivanco pregunta cuáles son las consideraciones para el transporte terrestre de carga. Bien. A ver, normalmente, Sharon, existen dos transportes terrestres de carga, el transporte completo y el transporte parcial. O sea, el transporte completo que transporta mercadería del punto A al punto B y en una primera instancia carga y en otra instancia descarga totalmente. ¿Qué pasa con este tipo de transporte? No tienen carga y descarga intermedia.
Entonces, las cuestiones que tienen que ver con la traza son siempre las mismas, las cuestiones que tienen que ver con la cercanía o no del transporte a sitios urbanos es la misma, o sea que cuanto más autopista o más ruta y menos entrada a ciudades, menos riesgo. Tenemos que tener en cuenta condiciones de los choferes, tenemos que tener en cuenta sustancias indebidas o el uso de sustancias prohibidas. En ese caso, en transporte terrestre de larga distancia, generalmente no hay posibilidad de hacer switch entre choferes, porque un chofer, una unidad, entonces tenemos que tener muy en cuenta las paradas de seguridad o descanso, muy en cuenta. ¿Sí? Existe por lo general legislación, si no es emanada por los gobiernos, es emanada generalmente por los sindicatos, en muchos casos que dice cuánto tiempo tiene que descansar un chofer. Ahora, el problema real es que muchas veces utilizamos grandes unidades de transporte con mucha capacidad de producto para repartos urbanos, como por ejemplo en un camión de combustible. Un camión de combustible generalmente tiene siempre la misma capacidad, o sea, son grandes cisternas, y que van entre todas las estaciones de servicio o los despachos de combustible descargando partes de su contenido o el contenido de la cisterna. En ese caso, también tenemos que tener en cuenta que las unidades son difíciles de manejar, son difíciles de maniobrar y por tanto tienen un riesgo inherente tanto a la conducción como al bien, al vehículo, que son altos. Entonces, cuando esas unidades tienen muchos puntos de descarga y están muy dentro de determinadas comunidades o de núcleos urbanos, se incrementa mucho ese riesgo. Entonces, igualmente, en detrimento de lo que estoy diciendo, normalmente las estaciones de servicio no pueden ser puestas o inauguradas cerca de hospitales o cerca de escuelas, de distintos tipos de nosocomios o de plazas públicas, ¿no? Llegado el caso, en ese punto no es tan común. Ahora, si hablamos de transporte terrestre, de carga, tenemos que tener en cuenta transportes pequeños. En el caso de transportes pequeños, estamos hablando de que puede haber muchas paradas, pero esas paradas pueden, en función de la carga y descarga y los momentos del día, dar pie a que los conductores tomen acciones contrarias a las normas de tránsito. Entonces, en ese caso, en transporte de pequeñas cantidades y con grandes descargas y cargas, como por ejemplo combis o furgones pequeños, hay que tener muy en cuenta respetar las normas de tránsito por parte del chofer. Y esto debe ser monitoreado. La empresa debe monitorear la conducta de manejo, en ese caso, de los conductores y de los despachantes. Porque muchas veces, si una persona está solo manejando y otra persona baja y sube carga, la conducta del chofer se ve directamente influenciada por quien manipula los bienes. Espero estar respondiendo correctamente a estas preguntas, o al menos que se esté entendiendo lo que quiero decir en la respuesta. Bueno, muy bien. Perfecto, Marce, se entendió perfecta tu presentación, obviamente, y las respuestas a las consultas de los participantes. Si a alguno le ha quedado alguna consulta pendiente, no duden de consultar con cualquiera de los directores de las oficinas de sus países, que las vamos a estar remitiendo al ponente, a Marcelo. Te agradecemos, Marce, por haber participado y formar parte de la primera ponencia. Muchas gracias a todos los participantes, gracias por la atención y espero volver a poder ayudarlos en alguna otra ocasión. Gracias, Florencia. Gracias, Marce, muchas gracias. Aquí dejamos los códigos QR para contactarse con nosotros en las oficinas que ustedes correspondan. Y le vamos a dar paso a la siguiente ponencia, Susana Millar, que es la directora de España.